¿Cómo Internet ha modificado nuestra vida? Como pueden ver aquí, Internet se ha convertido nuestra vida privada en pública, aunque no querramos. Eso es un hecho. ¿Y por qué? Porque Internet juega con nuestros sentimientos, juega con nuestras hormonas de la felicidad, con la dopamina. Y básicamente cuando alguien te da un like, estamos felices. Cuando alguien no reacciona a tu estado de Facebook, nos ponemos tristes. Entonces, Internet más que otra cosa ha tenido un súper éxito con redes sociales como Facebook, porque juega con nuestras emociones, con nuestros egos, con el amor, con la comida, con todo. Hacemos todo público porque nos encanta mostrar algo que nos gustaría hacer. ¿Quién ha publicado una foto en la que no se ve bien en Facebook? Nadie. Estamos como una hora tratando de sacarnos la mejor selfie, lo que hemos comido el fin de semana. Damos demasiada información de nosotros a esta red social o a cualquier red social en el afán de mostrar lo ideal de nosotros, lo que queremos ser, digamos. Entonces, yo creo que eso es lo más, es como la respuesta más rápida y real de cuando hablamos de Internet, ¿no? ¿Cómo ha jugado con nuestras emociones? Entonces, como Internet ha jugado con nuestras emociones y ha crecido tanto y hemos hecho toda nuestra vida, ay, perdón, pensé que alguien estaba pidiendo entrar, ha modificado el espacio público. Hay una transformación del espacio público. Y es lo que han visto un poco con el Willow, que les ha hablado del activismo, ¿no ve? Entonces, en una primera etapa, el Internet ha sido este lugar utópico en el que hemos pensado que un otro mundo era posible, que podíamos cambiar las formas de hacer presión con el Estado. De hecho, hay como cosas muy interesantes que han pasado gracias a Internet. Por ejemplo, no sé, la guerra del agua en Cochabamba, no sé si ustedes saben, igual son muy jóvenes, pero el 2000, en Cochabamba se ha ganado a una transnacional que estaba privatizando el agua y ha sido en parte por la movilización de la gente en las calles, pero también en las redes sociales. Y en esa época no había Facebook, no había Twitter, pero sí ha habido una fuerte campaña internacional gracias al correo electrónico. Entonces, es como, ha habido un momento en el que la utopía de que Internet te estaba dando otro lugar más horizontal ha sido muy fuerte, ¿no? Hoy día esta utopía está como un poco más, se ha vuelto el lugar distópico y de hecho el lugar como del miedo. ¿Por qué? Porque nos ha mostrado que los humanos somos perfectos. Cuando algo está bien hecho, lo corrompemos. Entonces, de eso voy a hablar un poco más rato. Pero lo que quiero decir es de que la tecnología es una construcción social. Esto nunca nos tenemos que olvidar. Les hablaba de la distopía de Internet. Una de las distopías de Internet ha sido que antes de que en las anteriores elecciones por las que Trump, el presidente de los Estados Unidos, ha entrado a ser presidente, ha sido porque ha creado muchas noticias falsas, que ahora, bueno, en inglés se las llama las fake news. Entonces, este hecho histórico ha hecho de que la Real Academia de las Lengua Española acepte el término de postverdad, que significa relativo o denotado circunstancias en las que hechos objetivos son menos influyentes en la formación de la opinión pública que la apelación a la emoción y a las creencias personales. ¿Qué quiere decir esto? Que tú puedes crear una verdad que no necesariamente es el hecho que ha pasado, sino que apela a las emociones. Y el ejemplo más claro de esto ha sido de que cuando Donald Trump estaba postulando en aquellas épocas, por si acaso no son las últimas elecciones, cuando estaba postulando, su contrincante más grande, más potente, era la Hillary Clinton. Y él ha sacado un montón de noticias falsas en las que decía que era lesbiana y un montón de otras noticias que han pegado muy fuerte en las personas porque creían que era verdad. Entonces, siempre me gusta contar como esta historia porque creo que es como un buen exponente
de cómo la tecnología ha cambiado también la forma en la que nosotros consumimos información. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. No sé si estoy yendo muy rápido. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ya. ¿Qué pasa en Internet en 60 segundos? ¿Alguna vez se han preguntado eso? En 60 segundos, 3.3 millones de publicaciones nuevas en Facebook. Se mandan 29 millones de mensajes por WhatsApp. Se suben 500 horas de videos a YouTube. No sé qué otra red social es más utilizada. 3.3 millones ya dichos. En Instagram se suben 65,000 fotos en 60 segundos. Imagínense todo lo que pasa en 60 segundos en Internet. Es imposible que un ser humano vea toda esa información. Estamos hablando de que estamos en una época de la hiperconectividad. Graciosamente, contestando un poco a las respuestas que ustedes han dado, todos hablamos de, el Internet sirve para informarnos y no sé qué. Bueno, es así, pero no es tan así. También hay que tener habilidades para buscar la información, para discernir la información y para ver si esas fuentes son fiables o no, porque no todo lo que está en Internet es cierto. Y más ahora que hay como las redes sociales que están diseñadas para que nosotros nos perdamos en contenido que nos gusta. No nos olvidemos que los algoritmos nos muestran de acuerdo a nuestro perfil la información que nosotros queremos ver, es decir, se vuelve una especie de burbuja. Pero de eso voy a hablar en la próxima clase que tengamos sobre las burbujas que se crean en Internet. Ahora quiero ir a esto. Vamos a ver un ratito este video, ¿ya? Si no escuchan, me avisan. Cuando nos conectamos a Internet, cosa que pasa casi todo el tiempo, no solemos pensar en toda la ingeniería que existe detrás. Nos comunicamos en segundos con cualquier lugar del mundo y probablemente pensemos que toda la información circula por el aire o por satélites. Pero esto no es así. Hay 1 millón de kilómetros de cables submarinos que hacen que podamos usar Internet. ¿Cómo funciona esta tecnología? Antes de averiguarlo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y de activar las notificaciones. El 97% de la información que circula por Internet lo hace mediante cables submarinos que cruzan los océanos de una punta a la otra del mundo. Es decir, la tecnología satelital es marginal y sirve simplemente para lugares que están realmente muy aislados. Esto se debe a que la distancia recorrida es mucho menor. Por ejemplo, entre Japón y Estados Unidos, 2 puntos distantes del mapa, hay unos 9.000 kilómetros. Un satélite se ubica a unos 36.000 kilómetros de altura. Y además, los datos tendrían que ir y volver, por lo que la distancia sería el doble. Estos cables de fibra óptica son realmente muy pequeños. Tienen el grosor de un cabello y están recubiertos por 7 capas de protección distintas. Cuanto más cerca de la orilla están, más gruesos son, debido a que los peligros son mayores. En alta mar y bajo una gran profundidad, los riesgos de alguna falla se reducen. Estos cables logran una velocidad de transmisión cada vez más importante. Por ejemplo, el cable que desde 2018 conecta Bilbao, en España, con Virginia, en Estados Unidos, transmite 160 terabytes por segundo. Es decir, en un segundo se pueden transmitir 160.000 películas de 1 giga cada una. Y si bien aún no están instalados, se logró desarrollar cables que transmiten 1 petabyte por segundo, es decir, 1000 teras. Para tener un parámetro, todas las fotos que tiene Facebook en su archivo a escala mundial pesan alrededor de 1.5 petabytes. Instalar estos cables no es una tarea sencilla y puede llevar algunos años. Para hacerlo, se prepara el cable en tierra, se calcula la extensión que debe tener y un barco desde la superficie circula y va desenrollando ese cable desde una punta hasta la otra. En el último tramo, antes de llegar a destino, los cables suelen estar enterrados, para evitar de esta manera cualquier interferencia humana o animal que los pueda afectar.
Además, suelen utilizarse costas arenosas debido a que resulta más sencillo para enterrar los cables. De esta forma, se evitan grandes ciudades y puertos muy transitados para reducir el margen de error. Igualmente, por más que hoy se utilice tecnología de última generación, la técnica utilizada en realidad data del siglo XIX. En 1852 se instaló un cable que cruzaba el Canal de la Mancha entre Inglaterra y Francia para los telégrafos. En la década siguiente llegó el primer cable transatlántico. Unía a Irlanda con la isla de Terranova en el norte de Canadá. A mediados del siglo XX comenzaron a realizarse las conexiones telefónicas, pero la gran revolución llegó con la fibra óptica en la década de 1980, lo que permitió las conexiones tal como las conocemos hoy. Actualmente hay 437 cables submarinos entre los que ya están instalados y los proyectados, según el sitio submarinecablemap.com. Allí se puede ver el estado de la red actual y notar algunas particularidades. Por ejemplo, el mayor tráfico de cables se encuentra entre Europa y América del Norte por medio del Atlántico, aunque algo similar sucede entre la costa oeste de Estados Unidos con Japón. De hecho, entre el sudeste asiático y Japón se encuentra una de las zonas más desarrolladas. A nivel internacional, es llamativo que se respeten las históricas rutas comerciales. Por ejemplo, desde el Mediterráneo se cruza el Canal de Suez de forma subterránea para conectar Europa con Medio Oriente, India y el Lejano Oriente. En América Latina, si bien no es la zona más desarrollada, también hay varias particularidades. Brasil tiene un cable propio que une Río de Janeiro con Natal y conecta 14 ciudades. Además, inauguró un cable que lo conecta directamente con Angola, para que las comunicaciones entre Sudamérica y África no tengan que pasar por Europa. También está proyectado un cable que una a Sudáfrica con Brasil en 2021, pasando por las islas de Tristán de Acuña y Ascensión, que actualmente están desconectadas. Chile, por su parte, tiene proyectado un cable para mejorar la conectividad de toda la Patagonia chilena, que unirá Puerto Montt con Puerto Williams. Sería el cable más austral del mundo, ya que a la Antártida no llega ninguno. Actualmente, el cable más meridional es uno muy pequeño, que conecta la isla de Tierra del Fuego con Santa Cruz en la parte continental de Argentina y funciona desde 2012. Todo el resto de la red argentina llega a una pequeña localidad costera llamada Las Toninas. Se eligió ese lugar porque es en donde comienzan las costas arenosas y es menos transitado que Buenos Aires, cerca del puerto. Si nos vamos al otro extremo del mapa, una de las conexiones más llamativas es la que va desde el norte de Noruega hasta el archipiélago de Svalbard. Es que la conexión tiene más de 1.300 kilómetros y en el archipiélago solo viven 2.500 personas. Igualmente, hay varios lugares a los que aún no llegan los cables. Por ejemplo, la isla de Pascua, las Islas Galápagos y las Malvinas. Por más que los cables sean bastante estables y los problemas que se reportan son infrecuentes, no todo es color de rosas. Hay terremotos que han causado grandes inconvenientes. Por ejemplo, en 2006 uno rompió 8 cables en Taiwán y afectó las comunicaciones en China. Para solucionarlo, 11 barcos trabajaron en la reparación durante 49 días. En 2011, Armenia se quedó sin conexión porque una persona cortó con una pala el cable que llegaba desde Georgia. Estaba buscando cobre, pero se encontró con fibra óptica. En 2018, Mauritania estuvo 2 días sin internet por un cable que se rompió cerca de la costa de su capital. También se quedaron sin internet Sierra Leona, Liberia, Guinea-Bissau, Guinea y Gambia, aunque el corte les duró menos. En enero de 2019, una tormenta magnética y un rayo dejaron a Tonga sin internet. Este país recibe el cable desde Fiji y de un día para el otro quedó desconectado del mundo, a merced de una red satelital muy básica. No se podía ni usar tarjeta de crédito y se especulaba que los arreglos podrían llevar 3 semanas. ¿Sabías que Internet depende de estos cables? ¿Qué harías si se corta el de tu país y te quedas 3 semanas sin conexión? Déjanos tu comentario más abajo. ¿Ustedes sabían que se necesitaba toda esa infraestructura para tener internet?
¿Por qué creen que es importante saber esto? Tal vez porque aprendemos de cómo llegar, ¿no? La tecnología, sí, muy bien, pensamos también que era por los satélites, hoy nos da la duda y nos aclara que es por la fibra óptica. Ya, ¿por qué más? En relación a lo que decía mi compañera, tal vez para ser críticos también con políticas que haga nuestro Estado y entender que no es como nos pinta, por ejemplo, el satélite no viene necesariamente a ayudar al Internet, sino había sido toda esta compleja red de cables, ¿no? Ya, ¿qué más? Bueno, principalmente quería que vean esto, porque cuando hablamos de Internet, la gente habla de subir la información a la nube. Es como si cuando habláramos de Internet no fuera concreto, no hubiera un lugar donde está toda la información. Y toda la información sí está en un lugar. Toda la información que ustedes dejan a través de sus redes sociales, sus fotos, todo está en algún otro lugar remoto que probablemente no esté dentro de nuestro estado, dentro de Bolivia. Esa información le pertenece a Facebook, le pertenece a Google, y bueno, esto lo va a trabajar más el Willow, su profesor Wilfredo, en el tema de seguridad digital. No se olviden que todo lo que ustedes suben a Internet no es privado, puede ser público y puede ser utilizado en su contra. Y eso también, sí, eso, básicamente, pero también por otras razones que les voy a mostrar ahorita. Vamos a seguir con mi presentación. Entonces, cuando hablamos de Internet, les estoy compartiendo, bueno, todavía no le he pasado a la Iris, pero les estoy compartiendo unos PDFs de cómo funciona Internet. Aquí podemos ver que desde su computadora, o sea, no solo, la información puede ser como decodificada, violada, robada. La información que ustedes tienen, digamos, si ustedes se ponen a ver una película porno en Cochabamba, Comteco sabe que tú has entrado a eso, porque ellos tienen acceso a través de tu router, es parte del camino, pasa por ellos y ellos saben todo lo que tú haces. En La Paz será Cotas, no sé, ¿quién es el servidor? ¿Quiénes dan internet en La Paz? Tigo, Entel. Pero Comteco es como la cooperativa local. En La Paz, ¿quién es? Cotel. Cotel. Pero Cotel le compra el servicio de Internet a una empresa más grande. Es decir, Comteco o Cotel no es la que va a crear el Internet, sino que le compra a alguien más grande. Y de hecho, hace muy poco recién ha llegado la fibra óptica a Bolivia. Entonces, como ustedes pueden ver, hay un camino largo desde nuestra computadora hasta el propietario del sitio que estamos queriendo buscar o ver. Es como, y este camino puede ser como, primero, que todas las empresas por las que pasa cuando nosotros hacemos una búsqueda, puede acceder a la información que nosotros estamos haciendo. Por eso es importante tener clases de seguridad digital. Hay algunas estrategias para que no sepan todo lo que hacemos. Pero también si ustedes, hay gente que puede hackear y meterse en este caminito. Pero es algo que yo no les voy a dar, es algo que el Willow les va a dar y recalco, es importante que lo vean, ¿ya? Pero todo esto de la infraestructura para mí es importante explicarles. ¿Por qué? Porque Internet no es gratuito. Cuando nos dicen que Internet y que Facebook es gratuito y que Google es gratuito, no. ¿Por qué? Porque el producto, o sea, ¿cómo pagamos a estas redes sociales el utilizarlas con nuestra información? Nuestra información hoy día vale oro. ¿Por qué? Porque hacen publicidad segmentada, o sea, pueden vender nuestra información tanto a la empresa local que quiere vender galletitas a mujeres de 18 a 25 años, así como a, no sé, a cualquier otra persona que pague, digamos. Entonces, las empresas usan los datos para generar algoritmos e inteligencia artificial.
Entonces, ¿cómo Trump ha logrado ganar y crear el término de posverdad? Creando mentiras. Pero ¿y cómo querías las mentiras? Es porque, a diferencia de lo que ustedes me han dicho de que nos informamos, ¿sabían que todas las personas que entran a navegar desde sus celulares o desde su computadora, lo primero que hacen es ver sus redes sociales? No entran, no es que entramos todos los días a la página de La Razón o a la página de Los Tiempos o a la página de página 7, no sé, a las páginas web de los periódicos para informarnos, sino nos informamos a través de nuestras redes sociales. Y nuestras redes sociales saben, están creadas para que nos pasen la información que nosotros consumimos. Es decir, tú te creas un perfil. Es como decir, por ejemplo, voy a hacer publicidad de mi lapicero azul. Mi lapicero azul lo voy a vender a los religiosos con una crucecita, a los anarquistas con una A de anarquía, a los que no saben, no responden con un Pokémon, ¿entienden? Es como que, perdón, es como que, es como que te dan lo que tú quieres. Y entonces por eso es importante que ellos creen estos perfiles de los usuarios. Entonces, cuando no te cobran un producto, lo más seguro es de que el producto eres tú. Estas estadísticas son poderosas y son capaces de predecir lo que los usuarios van a querer en el futuro inmediato. Por ejemplo, hay un proyecto que se llama Chupadatos, que es de unas chicas feministas de América Latina, que no sé de dónde son ahorita, creo que era Guatemala o algo así, que mostraban cómo en Estados Unidos una chica le llega publicidad de Amazon sobre bebés. ¿Y cómo sabían esto? Porque tenían acceso a los datos que ella daba por su aplicación, que es para ver su ciclo fértil, o sea, cuándo está con su regla y cuándo no. Y Amazon ya sabía que estaba embarazada antes que la chica. O sea, son ejemplos extremos que probablemente, no sé si pasará ahorita, pero que sí pasan. Entonces, para mí es importante que ustedes entiendan la dinámica enorme en la que estamos con Internet. Otra cosa, cuando hablamos de Internet, les decía, seguimos pensando que la nube es realmente etérea, no existe. La nube es esto, son estas grandes computadoras donde se almacenan todos nuestros datos. No me acuerdo el artículo, voy a ver si se los encuentro, pero el 2018, en teoría, la información de los usuarios ha superado el valor del petróleo. Empresas como Facebook, Amazon, Google son las que más capital invierten para comprar y analizar toda esta base de datos. Por ejemplo, si hoy día yo pidiera que se me dé todas mis fotos de Facebook o están haciendo una investigación sobre mi persona, no le van a pedir al Estado boliviano, porque el Estado boliviano, porque mis fotos no están en un servidor que está sobre el Estado boliviano, estarán pues en Rusia, no sé dónde, dependiendo de dónde la quieren extraer. Entonces quiero decir de que estas cosas son importantes saberlas, porque en términos legales hay cosas que ni siquiera nuestros estados pueden responder. Entonces, este ha sido un panorama muy general, pero que creo que sí es importante, porque estas cosas, esto no va a cambiar, de hecho se va a complejizar muchísimo más, y por lo menos tenemos que saber de qué estamos hablando cuando hablamos de Internet. Entonces, por una parte, cuando hablamos de Internet hay que pensar en el tema de la infraestructura tecnológica, de la infraestructura de conectividad y de las brechas generacionales, género-generacionales. Cuando hablo de infraestructura tecnológica, me refiero a que va a ser la diferencia, por ejemplo, de que un país esté conectado con fibra óptica y un país que no esté conectado con fibra óptica. Pero también va a ser la diferencia, y lo hemos visto muy bien en época de pandemia, la conexión de las ciudades y de la gente que tiene Wi-Fi a la conexión de las áreas rurales y la gente que tiene conexión por datos. Y eso ustedes lo saben muy bien. También pienso que cuando hablamos de infraestructura tecnológica, y también lo hemos visto ahora en la pandemia, es esto de, va a ser la diferencia si en mi casa hay un solo celular y tengo 2 hijos
o si tengo 3 celulares y tengo 2 hijos. ¿Se entiende esto? Entonces, para que ustedes sepan los términos, es mejor utilizarlos bien. Cuando hablo de la infraestructura de conectividad, era lo del urbano y lo rural. Y la brecha género-generacional, pues, ahí hay mucha tela que cortar. Y el tema del idioma, todo está en inglés. Necesitamos que los pueblos empiecen a pensar cómo quieren conectarse, cómo va a ir su idioma en internet. Creo que es importante. Esta foto la he elegido, es de un joven en Honduras que se ha subido a un árbol para tener mejor conexión y pasar sus clases. Creo que resume muy bien lo que les he expuesto hace un momento. Entonces, dicho todo este contexto tecnológico en el que estamos viviendo, creo que es muy importante revalorizar nuestros saberes y nuestras prácticas locales. Nosotros no vamos a ir a... nosotros tenemos muchas cosas que decir y creo que lo más importante es el contenido y es algo que ustedes tienen que mostrar en sus artículos. O sea, no importa que no sepan toda la complejidad, no importa. Lo importante es lo que ustedes tienen que decir, la experiencia que ustedes tienen que mostrar. Porque yo no puedo ir a decirle, por ejemplo, a, no sé, a Geraldine sobre el rol de las mujeres de CONAMAC, porque nunca está, bueno, sí he estado, pero no tengo un proceso más íntimo con el tema. Entonces, eso es lo primero que ustedes tienen que pelearla, en pulir y en trabajar bien sus contextos, sus saberes locales y las prácticas y lo que ustedes quieran decir del lugar que habitan. No se preocupen tanto en las herramientas que van a utilizar. Sí es importante, pero solamente es una herramienta. Lo más importante es la idea que ustedes tengan. Luego, los vínculos que se generan son más importantes, nuestra experiencia cuenta. Bueno, y esto de la utopía. Creo que la nueva utopía es pensar en una soberanía, así como pensamos en soberanía alimentaria, pensar en una soberanía tecnológica. ¿Y por qué pienso en esto de la soberanía tecnológica? Les he mostrado este video de los cables, porque te muestra cómo en 1852 ya se había pensado en toda una red de cableado para una tecnología antes del Internet. Y y yo pienso, por ejemplo, en Bolivia, cuando hemos pasado este tema de la pandemia, ¿por qué no hemos utilizado las radios comunitarias? No sé cómo será en el Alto, pero en la zona sur de Cochabamba, los comités de agua tenían ya instaladas radios comunitarias. Es decir, eran bocinas que se ponían alrededor de ciertos barrios y ahí se podía comunicar cosas importantes o a veces pasar música. Entonces, a veces pensamos que el Internet es como la tecnología del siglo, pero no, es parte de que está cambiando nuestra vida, sí, pero todas las tecnologías han cambiado nuestra vida y no tenemos por qué decir esto funciona y esto ya no, sino tenemos que preguntarnos qué conocimientos nosotros tenemos y cómo los podemos emplear en las nuevas cosas que están pasando ahora. Un ejemplo también de esto es de la codificación. Ustedes saben que los ingenieros de sistemas hacen códigos para crear cierto lenguaje tecnológico. Lo que nosotros hacíamos, por ejemplo, cuando éramos chiquitos, no sé si ustedes han hablado en jeringosa, en hablar con P, yoponoposepe, eso era hacer un tipo de código. No es que no sepamos absolutamente nada. Y de hecho, los pueblos, por ejemplo, los quipus. Los quipus era una forma de hacer un código y de que los como enemigos no sepan el mensaje que estábamos mandando. Esa es una especie de cifrado. Es decir, tenemos que ver qué información tenemos disponible y tal vez reconstruirla. Igual pasaba con las comunidades afrodescendientes en Colombia, ¿no? Las trenzas que se hacían, que hacían a las niñas eran mapas para que sepan cómo volver a su tambo. Entonces, el tema del cifrado es algo que todas las sociedades lo han tenido. Que ahora sea un poco más compleja es otra cosa,
pero de que nosotros tenemos la experiencia y que la experiencia es lo más importante, eso para mí es fundamental. No dejen que otro les diga y les traiga fórmulas de cómo hacer cosas, sino ustedes traten de contar la experiencia que tienen desde los lugares que habitan. Eso es. ¿Tienen alguna pregunta? Acepto preguntas ahorita, antes de pasar al segundo tema. ¿Les ha quedado alguna duda sobre lo que he explicado? Si no están de acuerdo, también pueden decírmelo. Creo que está claro y también acotaría que fuera cual fuera el camino donde nosotros querramos escribir, necesariamente va a desembocar en Internet, ¿no? Porque ahora periódicos, canales de televisión, todos tienen un espacio de Internet, entonces necesariamente vamos a tener presencia allí. Eso quería decir. Ya, muchas gracias, Jorge. ¿Alguien más? Vanessa, por favor, pregunta. Puedes escribir si no puedes hablar. Mientras escribes tu pregunta. Bueno, para mí era importante, ¿no? Eso. Hay ciertas cosas que yo no lo tomaba en cuenta, pero sí ahora que he visto por por todo el proceso que haya pasado, el internet me parece un poco impactante y bueno, tratar de ver alternativas también, ¿no? De eso. Y bueno, también para escribir yo creo que es muy importante, ¿no? Tomarlo en cuenta en cada situación en la que estamos. Y gracias. No hay de qué. Quería mostrar esto de los perfiles también, porque ustedes van a firmar un artículo, bueno, no sé si piensan publicarlo después, imagino que sí, si están trabajando tanto para poder escribir algo. Quería mostrarles cómo Internet tiene toda la información de ustedes. Y ahora, sobre todo en época de pandemia, he visto cómo mucha gente se expone demasiado y gratuitamente. Por ejemplo, si yo voy a escribir, no sé, si yo voy a escribir sobre la participación política de los jóvenes en el área urbana, pero en mi perfil dice por todo lado que soy, a ver, por ejemplo, si yo digo muy abiertamente que soy feminista y que soy pro despenalización del aborto, no sé, un tema polarizado, pero que yo ya he tomado una decisión firme hacia un solo lugar, la gente no me va a leer. ¿Por qué? Porque va a decir, ah, no, está sesgada su mirada. Entonces, mi consejo es de que para todos ustedes que creo que son jóvenes también líderes, es de que cuiden mucho qué están poniendo en sus redes sociales y a quiénes están agregando en sus redes sociales, porque esa información puede ser utilizada en su contra en algún momento. Entonces, como les decía, nosotros queremos poner que estamos comiendo una parrillada, que hemos compartido una cerveza con tales o tales personas, o sin pensarlo mucho, escribo lo que yo pienso en mi muro. Eso no está bien. Por favor, cuiden muchísimo eso, porque cualquier cosa que ustedes publiquen, aunque la borren después, ustedes saben que se puede hacer un screen, que es sacarle una foto y ya, o sea, hay cargos que se han perdido por eso. Entonces, no solamente si quieren como ocupar un cargo de líderes en algún momento, sino también si quieren escribir y si quieren llegar a más gente, ¿no? Ustedes van a leer a una persona que está parcializada hacia una determinada ideología, no, probablemente los de esa ideología sí, entonces mejor mantener cierta imparcialidad. Esa es mi sugerencia, pero es la decisión de cada uno de ustedes. Y la otra cosa es de que me interesa mucho siempre empezar con todo esto de cómo funciona Internet, porque a veces pensamos de que es algo así nomás, pero no, es un negocio enorme, como ustedes han visto.
no vean solamente lo que ustedes les gusta ver en Facebook, porque Facebook les va a mandar solamente eso. Aprendamos a cómo esquivar los algoritmos que nos tratan de mostrar solamente las cosas que nos gustan. Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta. Ahora sí, pasamos a cómo escribir en Internet. Bueno, pasamos a cómo escribir en Internet. Ya. ¿Cómo escribir para Internet? Como hemos visto, Internet tiene mucha información. Y si queremos que alguien nos lea, tenemos que pensarla bien y tenemos que cumplir ciertos estándares para que llegara a más gente, porque todos los días hay muchísima información. Si no, solamente les van a leer su papá, su mamá, su novia, su chequeo, nadie más. Entonces, la primera cosa es, ¿qué quiero contar? Y aquí me lo tengo que plantear como un problema. ¿Qué problema estoy planteando y por qué es importante? Y vayan pensando qué quieren contar ustedes, porque la tarea de hoy día es de que vamos a leernos el primer párrafo en el que me digan, yo ya sé de algunos, por ejemplo, Grover quiere hablarnos del compost. ¿Por qué es importante hablar del compost? ¿Y por qué va a ser diferente que le lea al Grover si hay un montón de publicaciones sobre compost? ¿Quién más? La Nilda nos quiere hablar sobre machismo. ¿Por qué es importante hablar sobre machismo en Oruro? Me tendrá que decir una particularidad de Oruro sobre el machismo para que yo me enganche a eso. Porque hay 1000 cosas escritas sobre micromachismos, pero en otros lugares. Lo interesante ahí será que es en Oruro y yo no conozco mucho Oruro, pero la Nilda tendrá que explicarnos bien por qué es importante hablar sobre micromachismos en Oruro. La Aimé que quería escribir sobre el adulto mayor en pandemia. He visto no muchos, pero sí algunos artículos sobre esto. Creo que ahí nos tendrá que explicar y delimitar bien en dónde, como un estudio de casos, supongo que en Tiquipaya o algo así. Entonces, esa es la idea, de que hoy día ustedes pueden escribir este párrafo. Les voy a pasar en un rato en un enlace, pero ya vayan pensando, plantearme su problema, o sea, plantearme su idea clave y por qué es importante. 2. Bueno, esto es lo mismo que quiero contar. El 2 es investigar. Apenas tengamos este párrafo que nos va a servir como guía, es como, sé que todos ustedes han hecho como estudios superiores, cuando han hecho la tesis, era como el objetivo principal, ¿no ven? Entonces, ya tenemos el objetivo principal, que es el qué quiero contar. Pasamos al investigar, que es un poco lo que el Amparo les ha mostrado cuando se hace un ensayo. Hacer esto de... El formato periodístico es el qué, quién, cuándo, dónde, cómo y por qué. Tratar de responder esas preguntas. No necesariamente todas, pero sí la mayoría, para que nosotros, para que ustedes sepan qué quieren, qué tienen que investigar. Entonces, para responder todas estas preguntas, ustedes tienen que pensar qué hay de mi objetivo o de mi planteamiento de problema o de lo que quiero contar en Internet.
Lo primero que les voy a pedir hoy día también es eso. Además de su párrafo, quiero ver por lo menos 2 o 3 enlaces de información que ustedes han encontrado sobre su tema. Porque un gran problema en Bolivia en general es de que a veces escribimos y no leemos al otro. No nos gusta leer las cosas que no nos convencen, cuando en realidad debería ser lo contrario. Deberíamos usar esos artículos que no nos convencen para citarlos, o los que nos convencen también. Entonces, una de las tareas que a mí me gustaría que hagan, y que es súper importante para esto, es que hagan una búsqueda del tema que van a abordar en Internet. Luego también pensar a quienes en mi comunidad o donde vivo puedo entrevistar para tener testimonios. Es importante pensar las fuentes de información para mi artículo. Ojo, no es un ensayo es un poco más elaborado. También para el ensayo se necesita pensar en las fuentes, pero en este caso y para la tarea de este módulo, quiero que lo hagan como más sencillo. No necesito que terminen de hacer una revisión bibliográfica de 20 libros, no. Me interesa que hagan la revisión en Internet, porque eso les va a dar una pauta y van a poder poner enlaces después. Eso. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? No hay preguntas. ¡Qué bien! Espero que ya estén pensando sus párrafos. Bueno, luego, después de que hemos hecho, de que hemos pensado nuestro problema y hemos explicado por qué es importante, de que hemos planificado cómo va a ser nuestra investigación tanto en Internet y en nuestra comunidad, vamos a pensar, cuando ya hemos hecho la investigación en el campo, o sea, hemos ido a recoger testimonios, ya tenemos toda la búsqueda de artículos parecidos a lo que yo quiero hacer, o de artículos referentes al tema que yo estoy abordando, y ya tengo un texto, ya voy a empezar a escribir el texto. Tengo que pensar, darle este orden, que es también el estándar que utilizan los periodistas, que es la pirámide invertida, que he visto, van a tener hartos cursos sobre esto, así que no me preocupo. Y bueno, lo más importante para mí también es de que después de hacer todo esto, de ya hacer como la estructura del texto, pensemos en el apoyo multimedia. Y ahí es porque me parece importante que que Andrés les explique algunas herramientas, ¿no? Es muy fácil, después de que tienen el contenido hecho, pensar en el formato multimedia. Y pueden utilizar ahí, se puede insertar a un blog, van a tener un curso de blog en formato HTML, pueden insertar publicaciones de Facebook que no necesariamente sean de ustedes, sino que sean de referencia. Por ejemplo, estos niños es un enlace a una nota sobre Kinder y lo puedo enlazar acá y se ve acá. Entonces, no necesariamente tienen que usar videos que ustedes hayan hecho. Lo ideal sería que sí, pero como es un módulo de escritura, pueden utilizar otros y pueden jalarlos. Hoy día es cualquier video de Facebook lo pueden insertar en un blog. Entonces, por eso les digo, esto lo vamos a pensar bien, pero es el paso 4 que me parece que va a ser el más fácil, ¿ya? También cuando vayan a pensar el tema del formato multimedia, igual les voy a pasar esto para que lo tengan. Es importante fijarnos de que sean párrafos cortos, si quieren incluir listas, incluir listas. Esto de lo que les decía, enlazar significa, pueden poner el código HTML de cualquier video, de cualquier publicación de Facebook, Twitter, Instagram, es decir, seleccionar los enlaces que ustedes quieren compartir, que pueden ser de las redes sociales, pero también pueden ser de otros artículos. Para eso sirve la revisión en línea que van a hacer hoy día. Y el quinto paso es lo que les decía, que como de Internet no se borra nada, además de que es una petición muy personal, pero que depende de cada uno de ustedes, de cuidar lo que publican en sus perfiles para crearse como una imagen más seria,
porque la gente revisa las redes sociales de la gente que publica públicamente. Después de esto, es importante que en su texto utilicen testimonios. Otra vez, insisto en esto de los testimonios, es importante. ¿Por qué? Porque los testimonios me hablan de algo local, de los saberes en los que ustedes se están desenvolviendo. Entonces, eso es súper importante, de que yo a través de su escritura pueda transportarme a su lugar y entender lo que ustedes están viendo. Es como el desafío que tienen. Por favor, no se vuelvan exagerados, concéntrense en los hechos concretos. Pienso que sería importante que ustedes piensen en fotografías. Ahí les puedo pasar también un enlace de cómo sacar fotografías con celular y no morir en el intento. Y usar las palabras precisas. No traten de hablar, de usar palabras que no entienden. Mientras más simple en internet esté escrito un texto, es mejor. Y el último paso es que cuando ya tengan este texto así súper hermoso, escrito, pensado el formato multimedia con enlaces, pasemos a leer en voz alta nuestro texto. Si hay algo que no nos convence cambiar, después de haberlo leído en voz alta, para nuestro pareto, nuestros amigos o nuestra pareja, no sé, enviarlo al editor, que en este caso aprovechen. Tienen 6 módulos en los que todos les están pidiendo escribir algo. Deberían no cambiar de idea y que todos sus tutores sean una suerte de editores y ya les vayan diciendo, no entiendo esto, yo cambiaría esto. Así van a tener un texto más pulido. Nadie a la primera termina el texto magistral. Los textos tienen que tener un proceso también, ¿no? Hay que dejarlos un tiempo, volver a retomarlos. Eso de que hagan su texto 1 hora antes de enviarlo no funciona. Es una falta de respeto para ustedes y para su profesor.